comenzaré con el tema de la identidad de género. Y si ven ahí en el gráfico, la identidad de género se encuentra como en el cerebrito, y ahí dice transgénero y cisgénero. Y eso voy a explicarlo en un momento para personas como, no sé si las personas que están levantando la manito son quien tienen preguntas o es que solamente levantaron la manito cuando dije si eran personas cis. Juan Guaranca, creo que tiene la mano levantadita. No, ¿verdad? Entonces voy a seguir. Y voy a explicar el tema de la identidad de género. Y de hecho, por eso me parece muy importante poder tener una primera entrada de diferenciación de todos estos términos, porque para entender el tema trans es muy necesario como saberlo, ¿no? Porque como les dije, muchas veces, incluso hasta en espacios institucionales, se tiende a confundir la identidad de género con la orientación sexual y la expresión de género también. Y en ese sentido, la identidad de género, ¿qué es? Y acá se divide más o menos la identidad de género entre personas transgénero y personas cisgénero. Y acá explicando que la identidad de género es la percepción que cada persona tiene sobre su género. Cuando hablamos de identidad es quién soy yo. Y en ese punto, cuando hablamos de la identidad de género, es quién soy yo y cómo veo mi género, cuál es mi género. Entonces, si juntamos estas dos, identidad, quién soy yo, y género, ¿cuál es mi género? Esa es la identidad de género, la percepción que cada persona tiene sobre su género. Y en la gráfica, como les mencioné, se diferencian las personas transgénero y las personas cisgénero. Las personas transgénero son quienes perciben su género, pero de manera distinta al género que se les asignó al nacer. Y me pongo como ejemplo, yo he sido asignada al nacer con el género femenino o el sexo femenino, y yo me identifico, yo no me identifico con ese género, ¿no? Yo me identifico con la masculinidad. Y esto como para poder tomarlo en un ejemplo, y entonces yo soy transmasculino en ese sentido. En cambio, las personas cisgénero vendrían a ser quienes perciben su género de la misma manera en cómo se les asignó al nacer, ya sea sexo y género. Y quienes también son el común de las personas, ¿no? Pues, por eso les estaba preguntando acá quiénes se identificaban como personas trans o de la diversidad sexual, porque para mí es importante como saber cuántas personas cisgénero existen acá. ¿Y por qué? Porque justamente existe todo un desconocimiento sobre esta diversidad sexual y la diferenciación entre la identidad de género, la orientación sexual, el sexo y la expresión de género. Y para hablar sobre la orientación sexual, que creo que es algo creo que más se conoce, de lo que más se habla, y que es un concepto que creo que un montón de gente lo conoce, ¿no? Si ven en la gráfica también, en la orientación sexual existe gay, lesbiana, bisexual, pansexual, heterosexual. Entonces, la heterosexualidad, solamente para que lo sepan, también es una orientación sexual. Algunas personas heterosexuales no creen que esto es una orientación sexual, pero expliquemos bien esto de qué es lo que significa la orientación sexual, ¿no? Entonces, para hablar de orientación sexual, y creo que, como les dije, es un término más escuchado, es la atracción afectiva, romántica y o erótica que podemos tener hacia uno o más géneros. Las orientaciones sexuales que vemos en la diversidad sexual LGTBI están en la gráfica y, como les dije, se diferencian de la identidad de género. La identidad de género, como les mencioné, es quién soy yo y cuál es mi género, y la orientación sexual es quién me gusta, por qué géneros me siento atraído, atraída, atraído, ¿no? Y en ese sentido, ser gay
por ejemplo, es identificarse como hombre o como una masculinidad y que te gusten otros hombres. Ser lesbiana, como está en la gráfica, es identificarme como mujer, que me gusten otras mujeres. Ser bisexual es reconocer que te gustan tanto mujeres u hombres, pero en la actualidad también como que incluso es dos géneros, ¿no? Puede ser, ya sea que te gusten las mujeres o una persona no binaria, por ejemplo, no necesariamente solamente la masculinidad y la feminidad, ¿no? Y esto es como que a partir también de la historia de cómo ha pasado el tema de la orientación sexual. Eh, en la actualidad igual se vincula esto mucho a la pansexualidad. Igual la pansexualidad es reconocer que existen varios géneros y que existen varias formas de vivir Entonces, como no se tiene necesariamente un prejuicio de con qué cuerpos o qué cuerpos me gustan, qué orientaciones sexuales me gustan, o qué identidades de género me gustan. Entonces, ahí en la pansexualidad es como, se abre una gama de personas que no se cierra a una diversidad de personas, ¿no? Eh, y esto al reconocer una no binariedad de géneros y que vincularse sexoafectivamente con ellos no implica este tipo de prejuicios. Entonces podríamos poner que incluso hay algo como que ya también distinto dentro de la orientación sexual. Por ejemplo, yo como trans masculino podría ser un trans masculino gay si es que soy una masculinidad y me gustan los hombres, ¿no? O, por ejemplo, si es una mujer trans que le gusta de otras mujeres, es una mujer trans lesbiana. Y creo que ahí muchas veces como que existe como mucha confusión cuando se habla de mujeres trans que gustan de otras mujeres o hombres trans que le gustan de otros hombres, porque se piensa que al momento de identificarte con un género necesariamente es porque todo se liga a la heterosexualidad, ¿no? A que supuestamente si eres masculino te tiene que gustar las mujeres, pero no necesariamente, o sea, como les dije, la orientación sexual tanto existen de gays, lesbianas, entonces sí pueden existir mujeres trans lesbianas y hombres trans como gays. Pero, como dije, como se tiende a confundir mucho esto, ¿no? Pero otra cosa que también se tiende a confundir es que las personas trans, o sea, y no sé si ustedes han escuchado este término, pero muchas veces se confunde que las personas trans o son extremadamente gays o extremadamente lesbianas, y eso es también un sesgo que aparece, ¿no? Y en ese sentido es como importante poder diferenciar, como les digo, la identidad de género, la orientación sexual, el sexo, la diversidad corporal y la expresión de género, ya que, o sea, son términos como nuevos, pero ni siquiera tan nuevos, porque se crearon como a partir de, ya hace más de un siglo. Entonces, es muy necesario como tener en cuenta esto porque se tiende a confundir la vivencia de personas trans, de gays, de lesbianas, de bisexuales y de personas intersex, ¿no? Y con lo otro que voy a terminar es con la expresión de género. ¿Y a qué se refiere la expresión de género? Se refiere a cómo una persona expresa su género, ¿no? Y lo hace visible al resto. Y esto se manifiesta más que todo en la vestimenta, en los accesorios, en algunas modificaciones corporales, que tienen como simbologías de la feminidad y la masculinidad. E incluso existe una mezcla de estas, ¿no? Un ejemplo que se ve en la gráfica es que existen expresiones de género tanto femeninas y masculinas en esta gráfica, ¿no? No, si ustedes ven a la persona dentro de la gráfica, no necesariamente está teniendo una expresión como masculina, sino como incluso la forma de pararse se ve más como una feminidad o también la ropa. Entonces, igual no necesariamente como que
esto está ligado a ser una persona de la diversidad sexual, ¿no? Puede ser una persona heterosexual que simplemente tiene expresiones de género, por ejemplo, si es un hombre, puede tener expresiones de género femeninas, pero eso no determina su orientación sexual. ¿Y cómo puede ser una chica que le gustan las masculinidades y las mujeres? Sí, algo así, sería como una persona bisexual, porque es como la bisexualidad ahorita está tomada no necesariamente desde la masculinidad y la feminidad, sino como que otros géneros me gustan. Otra masculinidad obviamente es masculino, y si tú me dices que le gustan también las mujeres, puede ser un tipo de bisexualidad, ¿no? Depende, porque también las personas enuncian esta vivencia, ¿no? Si la persona dice que es bisexual, como, y dice qué tipo de personas le gustan, como fresh, pero si dice que es pansexual, ya podrías incluso tomar otro tipo de vivencias, ¿no? Como te digo, es igual también cómo la persona se autodefine, no necesariamente como que cómo la exterior le define a otras personas. Entonces siempre es bueno preguntar, y no necesariamente yo te veo y te digo, ya tú eres gay, o tú eres lesbiana, o tú eres bisexual, o tú eres pansexual, sino preguntar como, oye, ¿y tú cómo te identificas? O qué onda, ¿no? Que es muy necesario porque muchas veces cuando alguien define a la otra persona o asume su género, puede ser un toque invasivo, ¿no? A nadie le gustaría que definan o asuman quiénes le gusta o cuál es su género. Y esto, como yendo un poco o volviendo un poco al tema de la expresión de género, ahí habla de que existe expresión de género femenina, masculina y andrógina. Y creo que ahí, como les mencioné, existen expresiones masculinas. O sea, mayormente, ¿qué es lo que se piensa de la masculinidad, no? Las simbologías masculinas de lo que llevo en mi cuerpo como expresión de género, ¿no? Por ejemplo, sería tener un cabello corto, tener barba o llevar vestimenta masculina, etcétera, ¿no? Y la feminidad también. Pero también la expresión de género puede ser una expresión de género andrógina, ¿no? Y yo creo que mucha gente se ha topado con personas de las cuales dijeron como, uy, no puedo saber si esta persona es hombre o mujer, ¿qué está pasándome? Y esta persona como presenta expresiones de género como andróginas, ¿no? Muchas veces esta androginia va desde presentar tanto simbologías masculinas como femeninas, pero es como cada persona quiere verse o como cada persona quiere mostrar su género. Y en ese sentido es ahí como se muestra la diversidad, ¿no? Y de hecho, justamente por este tipo de gamas o por este tipo de expresiones también se tiende a violentar, ¿no? Porque son las más visibles. Las más visibles, ¿por qué? Porque se muestran a partir del cuerpo. Y la corporalidad siempre está en constante vigilancia. Entonces, es muy importante como que tenerlo en cuenta también porque muchas veces en la diversidad sexual piensa que solo existe gay, lesbiana y las personas trans, como ya bueno, que estas personas como que o son muy gays o son muy lesbianas. No solamente se define en el tema de la orientación sexual, pero el tema de la diversidad sexual, como les mencioné, es algo mucho más amplio. Y por favor, Julio, siguiente. Y para hablarles sobre conceptos básicos sobre trans términos, porque de hecho también, como esto me parece muy importante de mencionar, en el sentido de que también se tiende a no confundir, pero sí como decir como, wow, yo no sabía que esto existía, o qué onda, o sea, ¿por qué se les dice de esta manera? ¿Por qué se les dice de esta otra? Entonces voy a empezar con el término transexual y luego también luego con el término transgénero.
Y el término transexual, ya creo que el término transexual incluso en este tiempo, en este contexto, y actualmente ya es un término que está siendo como desfasado por otros, ¿no? ¿Por qué? Porque el término transexual ha sido bastante ligado al tema de la patología y también al sistema médico. Y en ese sentido, cuando se liga algo al sistema médico, ya de por sí entra a un espacio en donde las personas trans han estado mucho tiempo, ¿no? Que es en la patologización de sus identidades. Y en ese sentido, explicar cómo de acuerdo incluso a otros contextos, se entiende a la persona transexual, ¿no? La persona transexual es una persona transgénero, independientemente de su expresión de género masculina, realiza intervenciones en su cuerpo. Y esto el término transexual creo que es un término que muchas veces también se usa, ¿no? Es un término que es comúnmente usado, pero que muchas veces la fijación a las personas trans justamente es si ya se operaron los genitales o si ya se operaron tal parte del cuerpo. Entonces, como les dije, este término ha sido tan ligado al espacio médico que ya en la actualidad no se considera incluso dentro del movimiento de personas trans, o sea, sí algunas, y en otras, algunas generaciones, pero en otras generaciones se considera más el término transgénero o trans porque existen otras vivencias de cómo ser trans, ¿no? Y la persona transgénero, por ejemplo, es una persona que pertenece a un género distinto o se identifica con un género distinto al que se le asignó socialmente al nacer. En ese sentido, como les mencioné, yo, por ejemplo, he sido asignado con el sexo femenino, género femenino al nacer, pero yo me identifico con la masculinidad, ¿no? Entonces, ¿cómo explicaría esto? Por ejemplo, las personas transgénero no necesariamente, y esto también es como que una definición que no necesariamente es la actual, sino que en 1990, cuando apareció el término transgénero, que como les digo, 1990 es hace un montón de tiempo, eh, apareció desde el sentido de explicar que no solamente, o que la vivencia de las personas trans no necesariamente estaba fijada a que se realizaran intervenciones en el cuerpo. Algunas personas trans o el camino de personas trans no necesariamente son a las intervenciones corporales, ¿no? Y acá entender justamente cómo se rompe. Por ejemplo, yo no quiero hacerme ninguna cirugía, ni siquiera me quiero hacer una mastectomía o sacarme los pechos ni nada. Yo no quiero hacerme ninguna cirugía y en ese sentido, al evidenciar esto, digo, mi vivencia como persona trans no implica que yo tenga que hacerme intervenciones en el cuerpo. Y es muchas veces como que se ha también ligado a la que, ay, no, tú no eres una persona trans porque no quieres hacerte intervenciones en el cuerpo, pero eso es mentira. O sea, lo trans, como lo expliqué hace un momento, está ligado al tema de la identidad de género en el sentido, y a la expresión de género, en el sentido de yo expreso mi masculinidad mediante vestimenta, ropas, algunas intervenciones como el corte de cabello, por ejemplo, pero la identidad de género es quién soy yo y cuál es mi género. Eh, no, la dismorfía corporal no necesariamente es esencial de las experiencias trans, porque hay personas trans que están de acuerdo con partes de su cuerpo que y no necesitan o no necesitan intervenirse corporalmente como les mencioné. Entonces, en ese sentido, no todas las personas trans presentan las mismas vivencias con su cuerpo, no todas las personas, y por eso es un prejuicio en el tema de que siempre se ha pensado que las personas trans supuestamente necesitan como modificar su cuerpo de manera como quirúrgica, ¿no? Y en ese sentido, como expliqué, no necesariamente. Es cada vivencia de personas trans con el cuerpo es distinta. Y por ende, ahora, en la actualidad, existe el término trans, ¿no? El término trans
incluye a las personas transgénero, transexuales y travestis. Se entiende que todas las personas trans quieren operarse, lo cual no es verdad. No, lo que yo estoy diciendo es que no todas las personas trans quieren operarse el cuerpo. O sea, no es la vivencia de todas las personas trans. Lo que yo explico es que muchas veces se tiende a pensar que cuando una persona se enuncia como trans, se piensa que el camino de esta persona supuestamente es que se modifique el cuerpo, lo cual no es cierto. Como les mencioné, la vivencia con el cuerpo en cada persona trans es individual. Entonces no debe existir como una asociación de que necesariamente las operaciones quirúrgicas o una terapia hormonal sea algo necesario para una persona trans. No necesariamente. Entonces, seguir recalcando de que el tema de lo trans tiene que ver con un tema identitario, en el sentido de que mi género, o cómo yo veo mi género, es distinto al que se me asignó al nacer. Entonces, es un tema más de cómo yo reconozco mi género y cómo me identifico con ¿no? Y cómo lo llevo a lo largo de mi vida. Pero esto no necesariamente implica de que tengo que modificar mi cuerpo para reafirmar mi género. Algunas personas trans lo hacen, pero no son todas las personas trans. Y sigo con esto en el sentido de trans es un término, o sea, solo trans, es un término paraguas que incluye a personas transgénero, transexuales y travestis sin distinción. Y acá creo que lo otro es con el término transformista y el término travesti, que es necesario explicar porque de hecho existe también toda una confusión con esto, ¿no? Que las personas transformistas también son personas trans, o que en ese punto existe incluso más respeto a las personas transformistas que a las personas trans o travestis, y acá lo voy a mencionar, ¿no? Una persona transformista, más que todo, es o transformista, crossdresser, o drag queen, o drag king, o como quieran mencionarlo. O sea, existen varios términos igual para denominar a esta vivencia, esta experiencia, que es más que todo una expresión artística, ¿no? En la que una persona expresa, comporta y transforma su aspecto adaptándolo a un género contrario. Y el transformismo usualmente es una práctica teatral, lúdica, que no implica necesariamente que esta persona tenga una orientación sexual definida o una identidad de género definida. Si hay gente que para esto, sí hay gente transformista que es trans, sí hay gente transformista que tiene una orientación sexual no heterosexual, pero no necesariamente también, no necesariamente lo es, ¿no? Y esto se confunde con el término travesti. ¿Y por qué voy a mencionar travesti en este momento? Coloquialmente en los países de habla latina, el término se sirve para referirse a quienes se visten o manifiestan como personas del sexo biológico contrario al correspondiente al nacer. En Centroamérica y Sudamérica con frecuencia se designa a una mujer transexual que se viste y comporta como una mujer, pero no pretende realizar la operación de reconstrucción genital. O sea, sí hay gente como travesti que se denomina desde ese punto, ¿no? Y por eso les explicaba de que no todas las personas trans necesariamente se operan. Y en el paralelo también se denomina travestis a las personas que se visten y comportan conforme al sexo femenino sin pretender la transformación o adaptación de su cuerpo. ¿Y por qué menciona el término travesti? No solamente travesti significa esto, esta definición de la vestimenta o solamente llevar vestimentas distintas al sexo que se le asignó al nacer o al género que se le asignó al nacer, como que esto no solamente en la actualidad se presenta de esta manera, ¿no? Por ejemplo, en Chile, tanto como en Argentina, y creo que ya está empezando como que a estar en otros espacios, el término travesti es una identidad política. ¿Y por qué menciono que es una identidad política? Porque tanto en Argentina como en Chile se autodenominan travesti como una lucha
de la injuria, ¿no? Porque travesti también significaba una injuria para las personas trans en espacios históricos anteriores, ¿no? En 1990, si alguien te decía travesti, no solamente te estaba diciendo travesti porque eras travesti, sino te estaba insultando. Entonces, también el término travesti, como les dije, tanto en Argentina como en Chile, se utiliza como una identidad política que refiere a personas que incluso transgreden la binariedad de la feminidad y la masculinidad, ¿no? Como les mencioné, esto no implica el hecho de llevar cirugías corporales o modificaciones corporales de ese tipo, pero sí hay gente que lo hace. O sea, hay gente trans que lo hace y hay gente trans que no lo hace. La vivencia de cada persona, cómo vive y cómo se identifica, es como les digo, pregunten. Pregúntenle a cada persona cómo se identifica, cómo se ve a sí misma, porque no podemos asumir la identidad de la persona sin haber preguntado. Y en ese sentido, travesti como identidad política se forma desde, como les mencioné, desde la injuria, pero también como una identidad que rompe o transgrede la binariedad del género, ¿no? De la masculinidad, tanto como la de la feminidad. Porfa, siguiente. Julio. Y acá voy a hablar de las transfeminidades y de hecho, quiero mencionar esto porque es una problemática que se presenta bastante dentro del movimiento trans y que muchas veces cuando en la sociedad se habla sobre trans, siempre esto se liga a mujeres trans, ¿no? Cuando la gente dice trans, en el imaginario nunca piensas que es una persona trans masculina o una persona no binaria. Siempre se imagina o la mente se liga a una mujer transgénero. Y en esta sección creo que es importante como mencionar la diversidad de identidades trans que existen dentro del movimiento trans, ¿no? De la comunidad trans. Y en ese sentido, ¿quiénes son las mujeres trans? ¿No? Porque también hay diferenciaciones. Una mujer trans se dice de una persona que fue asignada al nacer con la masculinidad o como ser hombre al nacer. Sin embargo, su identidad de género es femenina y se identifican como mujeres. Y por tanto, deben ser tratadas como mujeres. Lo otro es una transfemenina, se dice de personas que fueron asignadas como de masculina al nacer, sin embargo su identidad de género es femenina, pero no se identifican necesariamente como mujeres. Hay personas transfemeninas que no necesariamente se identifican como mujeres, pero sí con la feminidad. ¿Y por qué les menciono esto? La feminidad no es algo ligado a ser mujer. Y cómo esto se entiende. La feminidad en realidad la tenemos todos. Y todos podemos ser femeninos. Pero muchas veces esto se ha ligado, como les dije, que cuando te asignan un sexo, te tienes que ver femenina, tienes que leerte como femenina y tu identidad tiene que ser femenina. Entonces, esto ha sido más que todo una imposición hacia la corporalidad o como un sistema médico te ha leído, pero una transfemenina expresa feminidad, pero no necesariamente se identifica como mujer. Hay transfemeninas que no se identifican como mujeres, ¿no? Pero sí quieren que sus pronombres sean femeninos. Sí exigen eso, ¿no? Pero una mujer trans sí se identifica con ser mujer. Eso creo que es como que algo como difícil de entender, pero existe, ¿no? Y lo otro es el término travesti, como lo estaba mencionando hace un rato, y acá citaré a Johanna Berkins, que dice: gran parte de las travestis latinoamericanas reivindicamos la opción de ocupar una posición fuera del binarismo, y es nuestro objetivo desestabilizar las categorías varón y mujer. Y por eso se denominan travestis.
Y muchas veces, como les mencioné, al menos en Argentina y Chile, estos movimientos mayormente estaban como vinculados a personas asignadas masculinas a nacer, pero con una expresión femenina. Tal cual. Hace un momento, o sea, Adriana me está diciendo, una mujer transfemenina puede ser heterosexual como homosexual. Sí. Hay mujeres trans que son lesbianas, hay mujeres trans que son heterosexuales. ¿Quiénes son las mujeres trans que son heterosexuales? Mujeres trans a las que les gustan los chicos. ¿Quiénes son mujeres trans como homosexuales o lesbianas? Mujeres trans que son las mujeres. O personas que se identifican como mujer. Entonces, eso, ¿no? Como la orientación sexual, por eso les dije, no se debe confundir con la identidad de género. La identidad de género es distinta a la orientación sexual. Pero muchas veces se espera que cuando una persona se identifica como mujer, necesariamente le gusten los hombres. O que una persona que se identifica como hombre, necesariamente le gusten las mujeres, ¿no? Entonces, eso es pensado desde un sistema heterosexual, ¿no? La heterosexualidad, ¿qué te dice? Porque eres mujer, te deben gustar los hombres, porque eres hombre, te deben gustar las mujeres. Pero eso no es como que algo que se evidencie, como les dije, existen gays y lesbianas, y también existen mujeres trans lesbianas y hombres trans gays, ¿no? Y hay que bastante diferenciar eso. Lo otro es las transmasculinidades, y justamente hablar sobre las transmasculinidades desde el sentido de que tanto las transmasculinidades como las personas trans no binarias son identidades trans que están como invisibles todavía para... sí, Gia. Ay, Gia está acá también. Las transmasculinidades son como toda esta gama de personas trans que fueron asignadas como mujeres al nacer, pero se identifican con la masculinidad o con ser hombres, ¿no? De hecho, como les mencioné, las transmasculinidades, tanto como las personas trans no binarias, no están de manera visible en la sociedad. Y es importante que exista una visibilidad o una plataforma para estas personas porque al ser invisibles muchas veces no se reconocen derechos, no se reconocen, no se evidencian violencias, no se evidencian como experiencias de vida que son distintas a las de una mujer trans o una transfeminidad. Y en ese punto es importante mencionar esto porque las transmasculinidades con las personas no binarias tampoco tenemos las mismas evidencias con el género. Y tampoco la misma construcción con respecto al tema del género, ¿no? Y es importante mencionarlo porque esto se desconoce mayormente. Se desconoce cuál es la problemática de las transmasculinidades y la problemática de las personas no binarias. Se tiene mucho más conocimiento de las personas transfemeninas, pero sí, si es que no soy una persona que ha investigado sobre eso, muchas veces se tiende solamente a pensar desde el prejuicio que se tiene sobre las vivencias de transfemeninas, que muchas veces se liga al tema del trabajo sexual o también al tema de la corporalidad, porque el tema trans se liga bastante al tema de la corporalidad y a otro tipo de temas, ¿no? Más a la crítica de cómo somos, pero no a la problematización del por qué nos está pasando esto, ¿no? O cuál es la problemática de ser una persona trans en el Perú. Y aquí explicar a los hombres trans, dice personas que fueron asignadas como mujer al nacer, sin embargo su identidad de género es masculina y se identifican como hombres. Y los transmasculinos se dice de personas que fueron asignadas como mujer al nacer, sin embargo su identidad de género es masculina, pero no se identifican como hombres, sino como masculinidades o fuera de categorías hombre y mujer. Entonces, como se podría hablar incluso de una no binariedad, pero la masculinidad solo en género, o sea, solo como masculinidad, no necesariamente es una no binariedad, ¿no? Y en ese sentido, ahí está como que toda una gama de también identidades trans dentro de incluso las masculinidades. Y lo otro que es mucho más difícil de entender, y que creo que sí es necesario explicar, podrías pasar como así a las trans no binarias, y creo que acá es
que es importante como mencionar que también recién se está apareciendo un movimiento de personas no binarias organizadas, porque ya existieron desde antes también. También como de reconocer que también están en un espacio de invisibilidad, ¿no? Y que esta identidad no tiende a entenderse tanto porque como siempre hemos sido criadas desde un binario de género, tanto solo entender hombre o mujer o masculinidad y feminidad, como nunca nos hemos detenido a pensar de que existen otras cosas muy fuera de ello, ¿no? Y una de las argumentaciones para que las personas, incluso no binarias, como no se les trata como personas trans algunas veces, ha habido como que es todo un debate en ese sentido, pero creo que sí hay que ver como que cómo un sistema como heterosexual muchas veces implica que no se entienda estos términos, ¿no? ¿Y qué dice acá? Trans no binarias, son personas que no se autoperciben varón ni mujer y que pueden identificarse con un tercer género o con ningún género. Y acá existen una gama más larga de términos en las personas trans no binarias, ¿no? Incluso también se puede decir que son personas de género no binario, personas no binarias, no binarias nada más. Hay muchas formas de autodenominarse. Esto depende también de cómo incluso la globalización de términos que ha existido dentro de Latinoamérica, dentro de incluso espacios anglosajones que vienen hacia acá. Incluso acá antes se hablaba de, hay gente que ahora se identifica como Jariwardi, que es como que una identidad, dos espíritus, o como esa identidad no binaria, y en ese sentido, como a medida que pase el tiempo va a haber gente que va a ir identificándose con una no binariedad, desde el sentido de cuestionar justamente su género o identificar su género fuera de estas percepciones de ser hombre o mujer. Por ejemplo, y acá puse solo 2 ejemplos, porque en realidad como existen más identidades no binarias, es el género fluido, que establece periodos de transición imprecisos y variables. O sea, como les mencioné, dentro de la identidad no binaria existen varias identidades, y el género fluido es una de ellas. Y, o sea, estoy presentando solo 2 ejemplos, de hecho existen más ejemplos de identidades no binarias, de cómo se autodenominan identidades no binarias, pero solo estoy presentando ahorita 2. Establece periodos de transición imprecisos y variables en los que se identifica con un género y otros periodos en los que se identifica con otro. Incluso las personas de género no fluido pueden identificarse con el género asignado al nacer y otro género, o no necesariamente o fluyen entre estos 2 géneros, en algún momento pueden identificarse con uno, en otro pueden identificarse con el otro. Entonces, como existe ahí una fluidez, ¿no? Incluso también pueden identificarse dentro de la masculinidad en algún momento y luego en otro momento de su vida con la feminidad, ¿no? Existen varias gamas, como les dije, de la no binariedad, y en ese sentido es importante como mencionar. Por eso solo estoy mencionando algunos ejemplos porque es demasiado grande. Lo otro es las personas a género, que las personas no se identifican con ningún género, ni como hombre ni como mujer, ¿no? Y arriba, ¿se acuerdan que puse como el término travesti? Y yo diría que muchas de la travesti también tiene que ver con la no binariedad, ¿no? Con el tema de no identificarse o romper justamente lo que implica la dicotomía de lo masculino femenino, ¿no? Como les mencioné, siempre desde niñas, o sea, siempre cuando se nos ha asignado un género al nacer, se ha tenido las expectativas de nosotros de que, por ejemplo, si a mí me asignan el género femenino,
A ver, Andrés Castañeda dice, en el género fluido tan solo fluctúa su género dentro del binario mujer o admite no identificarse con ningún por determinado tiempo. Sí, eso es lo que has dicho, como que no necesariamente fluctúa dentro del binario hombre-mujer. Puede fluctuar dentro de otro género o otros géneros, no, no necesariamente dentro de la binariedad. Ay, perdí el hilo. Cuando se nos asigna cierta sexualidad, cierto género al nacer, como se tienen expectativas. Y creo que eso ha funcionado para todos, ¿no? Si a alguien le han asignado el sexo o el género femenino al nacer, si ha tenido la expectativa de que esta persona se identifique como masculina, de que tenga comportamientos de la masculinidad, etcétera, ¿no? Que le gusten las mujeres. Entonces, como siempre, se ha visto todo desde un recuadro heterosexual. Como nunca se ha visto fuera de esa heterosexualidad. Entonces, es muy importante poder explicar cómo las identidades trans salimos desde un recuadro de la cis heterosexualidad, y acá hablando de la cis heterosexualidad porque lo cisgénero es que te identifiques con el sexo asignado al nacer y que por tanto lleves una corporalidad. Lo heterosexual es esto, pero que te gusten personas de tu género opuesto, etc. Y esto siempre se ha puesto como una obligación también para personas de la diversidad sexual, ¿no? Muchas personas de la diversidad sexual no encontraban esto dentro de ellas mismas. Entonces, y en ese sentido es necesario como explicar de que todo esto, esta diversidad sexual se ha dado de manera incluso hasta clandestina dentro del espacio familiar y de la niñez, ¿no? Porque cuando yo era niña, por ejemplo, en algún momento en la adolescencia tenía que como recatar temas de mi masculinidad o deseos con mi masculinidad porque mi familia quería que yo tuviera una feminidad o que me lea como una persona femenina, ¿no? Entonces, hay cosas como que pasan desde ahí, ¿no? Que pasan desde la cotidianidad. Sí, 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 sí. Hay personas no binarias que, como les mencioné, no necesariamente son trans, no necesariamente se identifican como trans, pero se identifican como no binarias o como personas de género no binarias o como personas no binarias, ¿no? Hay muchas formas de autodenominarse. De hecho, podríamos hablar de que algunas incluso no se identifican como trans porque todavía se identifican dentro de un espacio pequeño de su no binariedad, se identifican con su género asignado al nacer. Entonces, por eso hay algunas personas no binarias incluso que no se identifican como trans, ¿no? Pero sí, hay otras personas no binarias que sí se identifican como trans. Entonces, como hay que también, como les digo, jamás asumir, pero sí preguntar. A ver, Gia dice, muchas veces prefiero referirme a mí misma como travesti porque justamente no estoy explorando mi feminidad desde la visión o reglas cisgénero, no estoy interesada en parecer una chica cisgénero, lo cual también es subjetivo, sí, de hecho sí. Y puedes pasar a la siguiente, por favor, Julio. Y acá voy a hablar sobre una problemática que existe para las personas trans, ¿no? Y creo que es muy necesario como mencionarlo mucho más a este tema de literatura, pero no, a mí me parecía muy importante poder explicar primero las identidades trans antes de entrar a esta temática, porque, como les mencioné, existe mucha confusión con los términos, pero también existe mucha confusión con estos términos, pero también con la vivencia de las personas trans. Y en ese sentido, acá se menciona, y estos son estudios que aparecen dentro de Perú, que el 17% de trans femeninas solo accede a educación superior. Y esto es del 2011, ¿no?
Y eso es una gran problemática, porque muchas veces cuando una persona no accede a educación superior y quiere escribir o en ese sentido quiere publicar, no necesariamente piensa que puede hacerlo, o que incluso el acceso a la educación es una gran limitante para que una persona piense que puede escribir sobre sí misma o escribir sobre la temática de, de su vivencia como persona trans, ¿no? Esto es una gran limitante porque, porque el acceso a la educación creo que incluso implica el hecho de también como pensarse desde un punto de siquiera tener como estos medios de cómo escribir, del hecho, en el sentido de incluso publicar sobre temas trans y lo otro, ¿no? Lo otro es con el tema de transmasculinidades. Acá se dice que el 29.17% de transmasculinos ha podido culminar la educación superior, donde solo 12.2 está ligado a la educación superior universitaria, ¿no? La otra es la educación superior técnica. Y por qué como presento bastante este tema de la problemática sobre personas trans dentro de la literatura, porque si accedes a educación, como tienes muchas más posibilidades de publicar, de escribir, de sentir incluso que lo que escribes va a ser leído por otra persona, ¿no? Lo otro es, y esto es una gran diferencia con las personas no binarias, acá dice justamente que el 26% de personas no binarias aman con un no. Aman es asignada de mujer al nacer, por si acaso. Culminó sus estudios universitarios y en el total 35% de personas de género binaria aman culminó sus estudios superiores, ¿no? Y acá, como les digo, una diferenciación de quiénes acceden a la universidad, quiénes acceden a espacios técnicos. ¿Y por qué hablo de esto? Porque muchas veces existe la necesidad de la academia. Y la academia es algo que también como es necesario como poder cuestionar dentro de este espacio, porque justamente la academia se muestra como un espacio jerárquico. Y no solamente jerárquico desde el punto de cuánto conocimiento puedo acceder, sino de que incluso es un tema de clase, ¿no? El tema de clase de poder acceder, por ejemplo, a un espacio donde vas a tener contactos para que otra persona te publique, o un espacio incluso público, porque la mayoría de universidades públicas no necesariamente se presentan el acceso a contactos para poder publicar, o incluso ahí, justo en las universidades públicas, existe también una precariedad con respecto a las personas que entran, ¿no? O sea, la situación de no necesariamente todos los universitarios en ese espacio es como una persona de cierta clase, ¿no? Y acá, como dije, la academia no solamente es una problemática como del acceso a conocimientos, sino también un acceso por temas de clase, un acceso a temas de contactos, a temas de poder generar incluso algo que sea visto, algo que sea publicado, algo que incluso sea más difundido. Y en ese sentido, sí, la academia es trans excluyente, como dice el guía. Muchas veces la academia excluye a las personas trans. ¿Por qué? Porque cuando se tiene la visión de una persona trans, justamente el prejuicio que se tiene de una persona trans es que las personas trans solo vamos a estar en ciertos espacios, no vamos a estar en espacios académicos. Cuando se ve que estamos en unos espacios académicos, se tiende a deslegitimar nuestra voz. Y por eso es una gran problemática el tema de poder hablar esto, porque tanto así, tanto la academia se ve desde un punto jerárquico, que incluso la otra problemática es que muchas veces cuando se ha hecho investigación o se ha hablado de personas trans, las personas cisgénero que han hablado de personas trans, lo han hablado desde su punto de vista de prejuicio, pero no lo han hablado desde un punto de vista de qué somos las personas trans, qué sentimos las personas trans. Muchas veces se nos ha como señalado, o sea, y yo siempre recuerdo esta frase que dijo una compañera trans activista, ¿no? Que es Leila,
La gente solo quiere señalar qué es lo que son las mujeres trans, que son trabajadoras sexuales, etcétera, que se prostituyen, bla, bla, bla. Pero eso es una crítica a lo que hacen. Pero nunca la gente cisgénero se pregunta por qué estamos en esa situación. ¿Por qué vivimos esa situación? ¿Por qué se nos excluye a un espacio de marginalidad? ¿Por qué se nos excluye a un espacio de precariedad? Entonces, en ese sentido, si es que ya muchas personas trans están prácticamente fijadas a tener un destino de vida que es la marginalidad primero y la precariedad, entonces llegar a la academia es una problemática difícil. Llegar a escribir siquiera es difícil, es limitante. Existen brechas, porque incluso si una persona trans llega a escribir y presenta ese trabajo, incluso ese trabajo puede ser deslegitimado simplemente diciendo de, ay, bueno, tú no, ¿no? Como ya ni siquiera se explican el por qué no, pero simplemente la votan o la excluyen de ese espacio, o la excluyen de que lo que ha escrito puede ser necesariamente algo enriquecedor o algo como que se merece incluso como poder difundirlo o poder publicarlo. Y por esto quiero hablar desde una diferenciación de literatura trans que tiene contenido, de una literatura peruana que tiene contenido trans y una literatura peruana que es netamente trans. Porque en la literatura peruana se ha hablado sobre personas trans, pero como les digo, quienes hablan de nosotros lo hablan desde una visión distinta y es necesario poder cuestionarse eso, ¿no? Poder cuestionarse de si es que yo voy a escribir, si es que yo voy a hacer algo, con qué visión estoy haciendo, ¿no? Y por eso es muy necesario que las personas trans puedan escribir también sobre ellas mismas, porque muchas veces la voz la ha tenido un tercero y no las mismas personas trans. Las mismas personas trans tenemos otro tipo de voz, otro tipo de demandas, otro tipo de evidencias, otro tipo de sentimientos, otro tipo de formas de cómo nos vemos a nosotras mismas y de cómo sentimos que la gente nos ve. Y eso se presenta desde algo que somos nosotras. Nosotras mismas sabemos quiénes somos. Nosotros tenemos que hablar por nosotras mismas. Y eso es muy necesario para las personas trans. Y bueno, ahora sí voy a comenzar con, de hecho, hablar sobre los textos que hemos tenido, que eran como los textos que tenían contenido trans, también de personas trans, y voy a mencionar como solo como el análisis de dos de ellos, porque de hecho si me tomo analizar otros dos libros más, de hecho me voy a pasar de tiempo, porque sí existen como ciertas cosas que son importantes saber, ¿no? Y estos dos libros tienen que ver con El Sexto de José María Arquedas y Salón de Belleza de Mario Bellatín, que, como les mencioné, están justamente en los libros recomendados que se dieron para el curso. Puedes pasar Bueno, solo quiero mencionar que por ejemplo, el sexto, para el sexto de José María Arguedas, me parece muy importante poder decir que el contexto en donde se escribió, ¿no? 1961, cuando se empezaron a saber sobre las identidades trans de manera global. O sea, las identidades trans de manera global empezaron como más o menos entre el 1910 y 1920, se empezaron a ver mucho más temas de sexualidad. Incluso cuando se empezó a hacer investigaciones, fue más dentro de un contexto de la Segunda Guerra Mundial, que es como de 1939 a 1945, donde ya se evidenciaba como investigaciones sobre temática trans. De hecho, Hirschfeld es una persona que pone el término travesti por primera vez, pero esta persona
borraron toda su investigación sobre temas travestis, porque los nazis borraron toda esa investigación, ¿no? A los nazis no les gustaba la diversidad sexual. Y de hecho Hirschfeld tuvo que viajar a Estados Unidos porque también era judío. Pero esta persona era como que una de las personas que incluso ni siquiera patologizaba a las personas trans, sino que ya en Estados Unidos hubo todo un tema fuerte y médico con respecto a la temática trans, ¿no? Como desde meterlas en la patología, desde ligar toda su vivencia en la corporalidad. Y lo otro es hablar del colonialismo, que dentro del colonialismo, y acá creo que tiene mucho que ver el tema de la religión, en el sentido de que la religión, y hay un libro que es, creo que de Conway, que menciona la persecución a las Hariwarni, ¿no? Las Hariwarni eran como unos personajes que estaban muy ligados a las deidades, pero que presentaban expresiones tanto femeninas o masculinas, o se entendía su identidad dentro de una feminidad o masculinidad, y por eso se las autodenominaba así, ¿no? Pero que estaban muy cercanas a las deidades andinas, ¿no? Y en ese sentido, ¿por qué se las borró? ¿Por qué se persiguió al iniciar la etapa colonial? ¿Por qué? Porque la religión tomaba a estas vivencias como la sodomía. Y como se tomaba estas vivencias como la sodomía era un pecado, ¿no? Y a partir de ello, como se empezaron a perseguir, a estigmatizar a las identidades trans. Y si hablamos del sexto, que es un libro escrito en 1961, obviamente se va a tener a los personajes trans que existen en este espacio como no necesariamente personas tratadas como mujer, sino como homosexuales travestidos. Porque sí, el término travesti tiene mucho más años de ser difundido. Pero al término travesti no se le conocía como un tema de identidad de género, sino como una explicación de una persona que solamente se vestía con atuendos femeninos, o una persona, claro, mayormente como una persona que se entendía con atuendos del género opuesto, ¿no? Que se travestía. Y en ese sentido no se entendía esta vivencia como una identidad, ¿no? Como ser mujer. Y para hablar del personaje, que era el personaje trans, el personaje era Rosita, ¿no? Y le decían el Rosita, ni siquiera le decían Rosita. Entonces es como un personaje como homosexual travestido, porque acá yo no voy a hablar sobre el tema de que necesariamente esta persona, o cómo presentaban a esta persona como de una vivencia trans, ¿no? Como les digo, tiene que ver mucho el contexto. Que es necesario mencionar que esta persona, y cómo se la autodenomina acá, como acá puse una cita, se dice, por ejemplo, es Rosita, me dijo, es un marica ladrón que vive sola en una celda, frente de nosotros, es un valiente, ya lo verás, vive sola, los asesinos que hay aquí la respetan, ha cortado fuerte a muchos, a uno casi lo destripa, es decidido, acepta en su cama a los que ella nomás escoge, nunca se mete con asesinos. De hecho, hay todo un trato entre feminidad y masculinidad en Rosita, ¿no? Algunas veces la tratan como mujer, otras veces le tratan como un hombre, entonces como por eso, desde la lectura que se tiene aquí, es una persona homosexual travestida, ¿no? No se tiende a pensar de esta persona que es una mujer, necesariamente. Pero sí es necesario mencionar que esta persona tenía poder en la cárcel. Y que, bueno, el sexto es un libro que mayormente habla sobre la vivencia de un chico del Ande que ingresa a prisión por un tema político, ¿no? Es un prisionero político.
y ahí relata, como narra, cosas que pasan dentro de esta prisión. Y ese tema es de que Rosita, por ende, como les mencioné, tenía todo un poder en la cárcel, lo cual es como que no se cumple necesariamente en la realidad de las personas trans dentro de privadas de la libertad, ¿no? Porque mayormente las personas trans privadas de la libertad siempre están relegadas nuevamente a espacios de abyección, a espacios de marginalidad, incluso a ser tomadas como desde como objetos sexuales dentro de la prisión. Entonces, es una realidad como muy distinta que en este libro se da, ¿no? Entonces, el texto menciona que ella ha tenido que ganarse ese poder, ¿no? Donde demostrarse sanguinaria o incluso fuerte fue algo ciertamente que quizás tuvo que disputar, yo creo, porque, o sea, el hecho de matar a alguien o de deportar a alguien de manera fuerte no tiene que ver mucho con el tema de cómo se ve esta persona de manera sumisa, ¿no? En una feminidad, sino como incluso desde una disputa de masculinidad hegemónica, ¿no? Yo lo pondría así porque justamente se tiende a pensar dentro del proceso que el más fuerte o es con quien no se mete o es una persona que lidera, ¿no? Pero yo creo que Rosita dentro de su vivencia, de una persona que prácticamente vivía vestida con implementos femeninos, ya vivía una feminidad ahí, esta persona era respetada, ¿no? Dentro de ese espacio, pero también no necesariamente respetada, ¿no? Y acá justamente vamos al otro punto de qué es lo que representaba Rosita, ¿no? ¿Qué es lo que se dice de Rosita? Y acá está justo esta cita habla de lo que representa, por ejemplo, Kamak, que es el amigo de Gabriel, pues compañero de cárcel de Gabriel, que Gabriel es el protagonista, le menciona algo sobre Rosita, ¿no? ¿Tú crees que junto al Mantaro viviría o habría este Maraví y estos lamesangres, el Rosita y ese pobre Clavel? Lo hubiéramos matado en su tiempo debido, si hubiera sido. Allá no nacen, el alma no le hace contra su natural, sino cuando la sociedad lo amarga. Aquí en el sexto, la mugre está afuera, es por pestilencia y por el hambre. Y ahí como lo que se dice de Rosita es como que esta persona se ve de una manera deshumanizada, ¿no? Muy aparte de que se le tenga respeto, también hay una deshumanización hacia esta persona, ¿no? De que esta persona justamente por ser, si es que estuviera en el Ande, porque tanto como Gabriel eran de personas del Ande, y Clavel, que era otra persona homosexual dentro de la prisión, tanto Rosita como Clavel no eran o no pretendían o no merecían un espacio de vivir dentro de esos contextos, ¿no? Aquí decía que se les asesinaba. Y creo que esto implica bastante el hecho de que en espacios del Ande obviamente es mucho más fuerte el tema de la violencia hacia la diversidad sexual, ¿no? Y esto tiene que ver con muchos temas, incluso desde el colonialismo, también como lo mencioné, y existe todo un discurso deshumanizante con respecto a estas personas, ¿no? Considerándoles como suciedad o algo innatural, y por otro lado, el Piurano, ¿no? Que es otro personaje, a ver, ¿qué dice Anticucha? Habría que entender las disidencias sexuales de acuerdo a su contexto histórico. En la primera parte del siglo XX, los maricones se excluían. Ajá, sí, eso ya lo había mencionado. De hecho, como dije, la colonialidad a partir del tema colonial o desde ese momento, la religión impuso la persecución a las disidencias sexuales, ¿no? La persecución desde el sentido de que no se leían incluso como personas trans, sino como la sodomía. Y había una lectura de sodomía ahí, que era prácticamente claro, también en las leyes, porque obviamente la religión estaba en el espacio de las leyes. Pero sí,
el hecho de que Rosita, cómo se la veía o cómo se la trataba, era justamente de una manera deshumanizante, ¿no? De una manera de afección que incluso hasta este momento, hasta la actualidad, a las personas trans se las trata de esa manera, ¿no? Se las trata desde un punto de persecución, desde un punto de marginación, desde un punto de deshumanización. Y por otro lado el Piurano, que es otro personaje de la novela, también menciona la condición de Rosita, ¿no? Como algo inhumano que no tiene lugar a ser considerado mujer. Y acá voy a leer esta otra cita que dice: vea usted, yo no sé las costumbres de este lugar. En mi pueblo no hay maricas, cada hombre tiene su hembra desde nacida. ¿Qué es usted? Mi Dios sabe. Y en ese sentido, como les mencioné, existe todo un tema de no considerar a Rosita como una mujer, pero no necesariamente de solamente los personajes, sino que en su totalidad, en todo el libro, a Rosita se la trata como un homosexual travestido, ¿no? Desde un tema de que esta persona no es considerada, como les mencioné, como una mujer. Y estos dos discursos, como de la diversidad sexual, incluso se hablan desde dos discursos distintos, ¿no? Uno, que es el piurano, que es un contexto distinto a Lima, que es fuera de Lima, y otro que es tanto el de Camac como Gabriel, que es, son personas del Ande, ¿no? Pues son personas de otro contexto distinto en lectura. Entonces, también fuera de regiones de Lima, o incluso en Lima, se sigue teniendo como que una visión de las personas trans de manera como abyecta, de manera deshumanizante, y todo ello, ¿no? Y yo creo que es ahí que la imagen que se da sobre las personas trans tiene dos connotaciones. Un aspecto en el que Rosita, quien aparece disputar un espacio de poder dentro de la cárcel, sigue siendo tratada desde la prisión, como les mencioné, como algo que no merece ni siquiera existir. Entonces, un contexto como 1961 nos puede dar ciertas respuestas sobre el trato o de qué se piensa de las personas trans, ¿no? Sin embargo, esta situación de feminidad, o sea, la de Rosita, es muy distinta a la situación de feminidad de otro personaje que también existe acá, que se llama el Clavel, ¿no? Que el tema de cuando se demuestra mucha más feminidad y sumisión, supuestamente, o se está ligado más a esos espacios, se tiene como que todo un trato distinto hacia la dignidad y el trato con el cuerpo de las personas de la disidencia, ¿no? A Clavel, por ejemplo, que es otro personaje de la diversidad sexual o de las disidencias sexuales, fue un personaje que fue prostituido por otros hombres y que también, y por otros jefes, ¿no? Por otros jefes de la cárcel, y donde muchos de estos tratos fueron de manera violenta y de manera como que hicieron que incluso que Clavel enloqueciera, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve un tema de que Rosita tuvo que disputar, tener un espacio de respeto en la cárcel, mientras que Clavel, que era otra persona que demostraba feminidad y que no tenía esos medios, tuvo otro tipo de tratos mucho más fuertes, ¿no? De sufrir incluso constantes violaciones dentro de la prisión. Y creo que otras reflexiones sobre este texto tienen que ver con cómo aún se trataba a las personas trans en esa época, pero también que son similares, como les mencioné en la actualidad, pero también muchos espacios de personas trans que son este entendimiento de que las personas trans son muy homosexuales, ¿no? Como lo mencioné hace un poco de tiempo, ¿no? Como el hecho de que a las personas travestis, transgénero, se las mencionaba como desde un tema de son muy homosexuales y por ende se tiende a confundir justamente estas vivencias dentro de la diversidad sexual, ¿no? Y como les mencioné, siempre, o al menos esta obra fue escrita por una persona cisgénero,
hombre cisgénero, se tiende a tener unas representaciones muy fuertes sobre las personas trans, ¿no? Aún hay como todo un espacio de qué cuerpos, qué identidades están dentro de la ficción, qué cuerpos, qué identidades se las trata de manera inhumanas, ¿no? Y creo que eso es más o menos como que el análisis pequeño que haría sobre este libro del sexto, que me pareció igual muy fuerte por todas las acciones que se veían ahí, eh, y, y que sí, pues es algo que todavía dentro de la actualidad debemos seguir cuestionando. Por favor, siguiente, Julio. Y lo otro es Salón de Belleza, que es de Mario Bellatín, y que es un libro de 1994. ¿No? 1994, pensándolo también en un contexto peruano, hay cosas como que se deben tener en cuenta, ¿no? Como el tema de la pandemia del VIH, y también el tema de que recién en estos tiempos todavía la transexualidad se tenía en cuenta que las personas trans tenían una patología o estaban justamente nuevamente solamente ubicadas desde espacios de la marginalidad, espacios clandestinos incluso, y también como desde el entendimiento así entre homosexualidad, travestismo, o sea, aún se da como toda esa lectura sobre estas dos fluctuaciones entre ello, homosexualidad, travestismo, y cómo esto ni siquiera, y esto es problemático, lo menciono en el sentido de que justamente ha sido una razón también para el tema de la lucha trans, ¿no? Porque las personas trans aún seguimos como luchando porque nuestra identidad se reconozca. Y en ese sentido, todos estos procesos que hemos venido pasando para entender ello han implicado en que no se tomen en cuenta justamente estas vivencias que hemos tenido, ¿no? Estas formas de vernos, pero también de entendernos nosotras mismas y nuestro género. Y ha ido como desde un proceso histórico que ha sido incluso puesto desde, como les dije, la atención, la deshumanización, la marginalidad, la precarización de nuestras identidades, de nuestras vivencias, de todo ello. Sí, icónicas las trabas de la prostituyente, tal cual. Eso ocurrió en 1973. Pero sí, para poder mencionar un poco sobre Salón de Belleza, que es el otro libro que tiene contenido trans, por eso yo no les hablo de personas trans aquí, porque es distinto cuando una persona cisgénero escribe sobre nosotros y una persona trans escribe sobre ella misma, sobre ellas mismas. Y en ese sentido, quiero hablar sobre esta obra que no era altamente conocido el tema de la transexualidad y la transgeneridad, ¿no? Y por ende aún se mencionaba el término travesti, como les mencioné. Pero el término travesti desde la injuria como una identidad. Incluso el travestismo tenía que ver, y este libro lo menciona bastante, con vestirse con ropas del género opuesto en ciertas ocasiones, ¿no? No necesariamente vivir de esa manera, sino como, como que también solamente vestirse de esa manera para ciertos espacios, para ciertos momentos, que mayormente en este libro mencionan estos espacios como por ejemplo solamente el salón de belleza, que era un espacio íntimo para ellos, otro espacio en el que se menciona el tema de travestirse tenía que ver en la calle para ir a salir con otros hombres, entonces, o estar como divirtiéndose con otros hombres, entonces en ese sentido como se mencionan lugares específicos donde solamente se puede vivir ¿no?
¿Y qué se habla del personaje, ¿no? ¿Cuál es un poco la historia del personaje? Y creo que me parece muy importante mencionar ello porque en esa época me había escapado recién de la casa de mi madre, quien nunca me perdonó que no fuera el hijo recto con el que ella había soñado. Yo no tendría entonces más de 16 años. Creo que es una vivencia que tienen un montón de personas trans, ¿no? De ser expulsadas de sus hogares por no llegar a las expectativas de la familia, del género supuestamente que se les asignó al nacer. Entonces, existen diversas formas de violencia, narraciones de violencia con respecto a personas trans que deciden huir de sus hogares eh, por no cumplir estas exigencias, ¿no? Porque son exigencias y son expectativas que no necesariamente son en la edad adulta, sino que se dan desde la niñez. Cuando eres niña, cuando eres adolescente y cuando eres adulto, se espera que si te han asignado un sexo al nacer, que vivas con esta identidad, que, que seas leído como un hombre o como una mujer y que también tu orientación sexual sea heterosexual. Entonces, al no presentar esto, se empieza la violencia, ¿no? Se empieza la vigilancia, se empieza la represión bastante. Pero también existe otra cita, a ver, que la persona narra que no ve su vida como la de una mujer, sino como de una persona que presenta características femeninas y convive con ellas, ¿no? Acá dice, solo las mujeres parecían importarles ser atendidas por unos estilistas vestidos casi siempre con ropas femeninas. En el local trabajábamos 3 personas, quienes un par de veces a la semana nos cambiábamos, alistábamos unos pequeños maletines, no podíamos viajar así vestidos de mujer. Es más, en más de una oportunidad habíamos pasado por peligrosas situaciones. Por eso guardábamos en los maletines los vestidos y maquillajes que íbamos a necesitar apenas llegásemos a nuestro destino. Si bien con eso no se ganaba dinero, buscábamos algo de diversión en los mezanines de los cines. Los 3 lo pasábamos bien, especialmente cuando ciertos espectadores iban al baño. Y esta persona nunca se autodenominó con pronombres femeninos. Siempre se autodenominó, de hecho, en toda la narración aparece como una persona, o sea, se lee como una persona masculina, nunca se trata como una persona femenina. Y esto, como les mencioné, como tiene que ver incluso con toda la contextualidad de ese tiempo, ¿no? Pero también ahí menciona que existe toda una violencia, lo cual ejemplifica en el modo en cómo se tratan a las personas con una orientación y o expresión e identidad de género no normativa, ¿no? La novela creo que también menciona una parte de que existían matacabros o bandas que golpeaban a gays o travestis, ¿no? En la calle. Entonces, por eso tenían miedo de salir vestidas de esa manera, ¿no? Porque sabían que iban a presentar situaciones de violencia o que las iban a golpear. De hecho, también se menciona el hecho de que esta persona tenía un moridero donde venían personas que ya estaban en etapa de SIDA e iban solamente a morir, ¿no? Iban solamente a vivir su vida dentro de esta clandestinidad porque sus familias no querían atenderles, sus familias incluso las votaban también por el hecho de saber sobre su condición, ¿no? Como vivir con VIH. Entonces, en ese sentido, como esta novela relata toda esta vivencia también, ¿no? De hecho, toda la novela tiene que ver con ello, ¿no? Como la muerte o ser cercana a la muerte se presenta en varios momentos, ¿no? Y también como los sentimientos que esta genera en los cuerpos de la persona, ¿no? Pero por otro lado, creo que esta persona también, justamente el narrador, la narradora, el narrador, se encuentra en una fase avanzada de su enfermedad, ¿no? Donde ciertas cuestiones y reflexiones sobre su vida personal en este moridero que gestaba salen a relucir a lo largo del texto, ¿no? Y desde su vivencia de travestismo,
esta persona menciona esto, ¿no? Me imaginaba a mí mismo en la discoteca con esas ropas femeninas y con la cara y el cuello totalmente cubierto de llagas. Mi intención era desaparecer antes de que la lenta agonía fuera apoderándose de mi cuerpo. Y de hecho esta persona recordaba sus partes de su vida travesti y parte de quemar sus ropas femeninas, creo que incluso implicaba toda una simbología en donde el fuego representaba prácticamente la muerte de su identidad, ¿no? La muerte de todo su cuerpo, y una connotación fuerte con todo esto, ¿no? Porque justamente las personas en el moridero, o sea, cuando también morían, o sea, todas sus ropas, todo lo que tenían era justamente lanzado al cuerpo, ¿no? Digo, al fuego. Entonces, en ese sentido, como había toda una simbología entre muerte, pero muerte como de manera silenciosa, ¿no? Muerte de manera como nunca se supo de esta persona, jamás van a saber cómo se llamaba, porque todas estas personas iban a una fosa común. Entonces, es muy fuerte cómo se relata todo este tema de las muertes de personas que ya estaban en etapa de SIDA y de cómo, cuál era al final el destino de sus vidas, ¿no? Morir en esa soledad, morir sin ser reconocidas, sin ser lloradas, sin ser como cuidadas ni recordadas por otras personas, ¿no? Por sus familiares. Y que por otro lado, la parte de la narración creo que también tiene una connotación de la culpabilidad, ¿no? Por pertenecer a una comunidad que en este momento se veía desde una muerte en exclusión, como les mencioné, y en soledad, donde no, eh, donde, como les mencioné, tampoco se mencionaba el por qué se morían, ¿no? Y en ese sentido, la muerte refleja muchas formas distintas de ver la vida, sobre cómo los huéspedes del moridero terminaban muriendo solos, pero también cómo el narrador o la narradora muestra de que este destino iba a ser su destino también, ¿no? Y le preocupaba mucho el tema de cómo se iba a seguir gestando este moridero, pero después de su muerte, ¿no? En sí, y cómo se aferró bastante también a ese tema, pero también a su salón de belleza, ¿no? Su salón de belleza era otra forma de ver su vida. Su salón de belleza era cómo había construido las cosas más bonitas que pensaba de su vida, ¿no? Y como les digo, de hecho, la obra no se basa sobre la transgeneridad, sino sobre la enfermedad y la poética que ésta tenía con la obsesión del protagonista con los acuarios, porque los acuarios en su salón de belleza eran una forma de cómo las personas podían quedarse quietas en el espacio y ver la belleza justamente del espacio, ¿no? Y que se sintieran como bien ahí. Y este espacio mayormente estaba iban mujeres de la tercera edad, ¿no? Que tenían ya una visión de su belleza como distinta, ¿no? Pero esto es muy aparte de la vivencia de esta persona como una persona que vivía con VIH y que ya estaba en una fase avanzada, ya justamente para morir, ¿no? Y creo que en ese sentido, como mencionar de que más que todo era, por eso les mencioné el tema de que hay una representación de homosexualidad mucho más fuerte, pero yo creo que también el tema del travestismo tenía que ver ahí, pero no es algo que se toma como una prioridad, como, sino simplemente se toma como solamente como lo que esta persona siente, pero desde el acercamiento a la muerte, más no desde su acercamiento como una persona trans. Entonces, ahí, como les dije, es muy distinto las formas de ver la vida, pero también de cómo una persona se lee a sí misma, ¿no? Esta última cita la voy a leer. Nadie a partir de entonces verá nada de mi trabajo, de mi tiempo desperdiciado.
aunque es muy probable que sea mi forma de ser la culpable de que no cuente con nadie que me llore por las noches. Y ahí justamente les hablaba del tema de la culpabilidad, ¿no? El tema de cómo esta persona se sentía culpable de ser una persona de la disidencia sexual. Y muchas veces creo que eso le pasa a varias personas en el proceso de reconocerse, pero también como existe otro tema del empoderamiento, ¿no? Pero en este sentido sí había todo un tema de la culpa por ser, porque siempre a las personas de la disidencia sexual se nos ha llenado de culpa por no estar en la expectativa de lo que la otra persona, de lo que nuestras familias o un espacio educativo o un espacio público espera de nosotros, ¿no? Y creo que la culpa es un sentimiento que aún es vigente dentro de las identidades trans, e incluso no solamente dentro de las identidades trans, sino dentro de las disidencias sexuales, ¿no? Y por favor, la siguiente, porque aquí ya voy a comenzar a hablar sobre literatura trans, que esto es lo que más me interesa que esto en realidad debe ser como que lo que se debe mostrar solamente de literatura trans, la verdad, porque como les mencioné, la literatura con contenido trans nos ha visto de manera como de cómo se nos critica a nosotros, pero nosotros tenemos obviamente esos espacios de dolor, pero también reivindicamos otras cosas y también sentimos otras cosas y también nos mostramos de otra manera. Y voy a mencionar a 4 personas trans autoras y autores de producción literaria trans. De hecho, la mayoría de sus creatividades no ha sido sacar un libro. De hecho, la única persona que creo que ha sacado un libro o una novela es Ariel Varela, que es un hombre trans. Y la mayoría de estas producciones han sido mediante fanzines, tanto lo de Gia, Tracanónime y Gretel, ¿no? Y creo que ejemplificar algo como distinto a las obras mencionadas, ¿no? Donde mayormente lo escrito por personas cisgénero, como les mencioné, habla de una señalización de vivencias con el cuerpo o de vivencias con expresión femenina, pero sin embargo no narra nuestros sentires, no narra cómo las personas trans vivimos nuestra identidad trans, y también una vida en una sociedad que siempre nos ha mantenido en la marginalidad y el silenciamiento. Y creo que por eso es necesario como mencionar esto, porque como les dije, o sea, estas son solo 4 autores, de hecho hay unos poquitos más que son personas trans, pero es importante saber que existe toda una limitante para la publicación de literatura trans, ¿no? Siguiente, por favor, y voy a empezar con la primera persona, que es Gia de Julia. Me encanta bastante el trabajo que ella hace, porque de hecho siempre saca todo el dolor, todo su sentir dentro de todos sus poemas, no, no solamente por la vivencia de ser una persona trans, sino también desde la enfermedad. Y creo que en ese sentido, a mí me parece como muy importante como que esta persona se la lea y también se la escucha porque también hace en vivos en su cuenta. Para esto solamente mencionar que Gia tiene cuentas en Instagram, en Facebook, que también todas sus producciones y todas sus creatividades las comenta por ahí. De hecho, muchas personas trans también usan las redes sociales para generar justamente este tipo de difusión sobre sus creatividades, sus poemas, todos sus escritos, y me parece muy importante que sí, se siga difundiendo como que todo esto, ¿no? Y que también le compren a personas trans, por favor. Y voy a leer como que uno de esos poemas, que se llama Sífilis, que es de toda una compilación de otros poemas, de otras creatividades de compañeras de la disidencia, y que se llama Sífilis, ¿no? Lo voy a leer porque me encanta bastante como que siempre leerles. Y gracias Gia por también estar en este espacio de compartir, me parece muy importante que estés acá también. Sífilis. La vida duele, con 2.4 millones de miligramos de penicilina, como el invierno después de caminar sola,
y sentir que el fármaco recorre tus venas. Llevo caminando 3 cuadras, 29 años e innumerables experiencias preguntándome por qué. ¿Por qué intentan matarme? Seguramente es altamente peligroso haber gozado y querer gozar más. Con los pantalones abajo o completamente desnuda, en cuartos oscuros o con las luces completamente encendidas. Estoy cansada de diagnósticos y de los 10 años sobreviviendo al virus, ese que ni siquiera conozco ni he visto, pero imagino escurrirse dentro de mí, como una serpiente que asusta a mi cuerpo a seguir cogiendo. La vida duele cuando hay una combustión química dentro de ti, y una combustión de ideas como paranoias y sentirte perseguida por el mundo, y no poder correr porque los 2.4 millones te ponen lenta. Llorar no es la solución. Las ampollas lo curan todo, según las infectólogas. A mí que me importan los protocolos de salud, ni las recetas, ni los análisis. Yo me quedé con la resaca de los 20 años y los besos que aún no di por causa del miedo. Estoy enferma, sí, pero de eso nadie me va a curar, porque el placer es la eternidad, es eternidad inexplicable para la ciencia. Y de hecho, este poema creo que relata un sentir de la enfermedad, de cómo pasa por el cuerpo y por la vida, y creo que también desde un deseo de placer negado, ¿no? Clandestino, visto desde el pecado. Creo que para ella el placer es su verdad, ¿no? Verdad que quizás no pueda sentir por el miedo de la enfermedad, y es fuerte saber cómo muchas de las vivencias de personas trans pasan por eso, ¿no? Donde el amor es negado, donde el placer es un deseo obsesivo por sentirse amado. Creo que es algo inexplicable, pero también me parece muy humano, ¿no? Y en ese sentido también es algo que algunas personas no pueden hablar y solo imaginar, ¿no? Cómo la enfermedad también es una lucha consecuente y también es un miedo por dejarse llevar o por negarse a sentir placer. Entonces, creo que relata demasiado bien su vivencia desde el lado de sus sentires y cómo esto afecta su vida, pero también las contradicciones que justamente juega ahí, ¿no? Juegan ahí contradicciones este, sobre el tema con el placer, ¿no? Con el placer y con el cuerpo, con el sentirse viva. Y creo que como que al menos como presentar este poco de su producción, me parece como muy importante, ¿no? Como le agradezco bastante a Gia como seguir escribiendo y seguir mostrando este tipo de vivencias. Y la siguiente es la Gretel Guarnicha. La Gretel Guarnicha también, ustedes la vieron ayer, ya escucharon bastante de su historia. De hecho, voy a leer como dos poemas de ella, que, o sea, yo creo que ya no tendría que explicarlos, porque la verdad es que el poema dice lo que se explica, ¿no? ¿Qué es la vida para una travesti? La vida me ha dado tantos golpes, que sin ni siquiera haber curado mis heridas, empecé curando heridas de otros, que olvidé de curar las mías. Aún no olvido las personas que odio, que quieren que me avergüence del goce que guarda mi ternura. Tengo tantas razones para ser odiada. Algunas razones ya las saben, las demás las guarda el mar, porque el mar somos, allí donde nos escondemos las sirenas y sus tesoros jamás encontrados. No quiero sonar académica, tampoco quiero hablarte del arte que me acuchilla sin piedad cada día, cada noche, toda la puta noche. Quiero hablar del pecado, del miedo, del castigo, de la inyección de aceite espeso, de la ingesta de hormonas, de la elección de un nuevo nombre, la operación de cambio de sexo y la prostitución. Estas publicaciones completa tienen 7 poemas y representación en imágenes que representa el trabajo de una puta artista, y está disponible en PDF. Se acercan tiempos difíciles para todos nosotros. Hoy por hoy estoy precarizada, porque mi cuerpo ha servido para la pobreza, para el frío y para la muerte. País de mierda, tombos de mierda, historia de mierda. Ustedes no saben de lo que hablo porque no son travestis. Yo escribo para las travestis, no para ustedes. Escribo para que personas trabas, trans y transexuales. Quiero que sepan quiénes son los tombos. Son quienes no tienen piedad de nosotros y saben por qué ahora son tan amables con ellos. ¿Acaso no saben qué hacen con nosotras? Te diré qué hacen.
nos llevan a la cárcel, nos pegan, nos quitan la ropa, nos humillan, nos obligan a tener sexo con quien ellos quieren, mientras nos gritan, te vamos a volver hombre. Y al final nos dicen, si contamos algo de lo que pasó, nos matan. Tu Perú y su fascismo ha hecho de mí una hambrienta y friolenta, mientras yo hacía de mí un arma de oro, una puta artista, una serpiente sin nombre. Y creo que ayer hemos hablado bastante sobre como que las vivencias como de una persona trans, de cómo se presenta justamente esta violencia hacia nosotros, pero no solamente hacia nuestras identidades, sino también hacia nuestros cuerpos, hacia nuestra memoria. Y acá me parece muy importante que ella diga que escribe para las travestis, ¿no? Porque muchas veces las personas trans no tienen ese acceso a la educación y el lenguaje simple es como un lenguaje que no se usa necesariamente en la academia. La academia, como les mencioné, tiene toda una desigualdad de clase, toda una desigualdad de conocimientos, y muchas veces se habla como temas, incluso hasta en la poesía se ponen como muchos términos muy complejos que no necesariamente si una persona trans lo lee lo entenderá, ¿no? Entonces, ella como que creo que tiene toda esta visión de poder acercarse justamente a nuestra propia comunidad para poder fortalecernos entre nosotras. Y el otro poema que leeré es Furia Travesti, también de ella. Bella flor que crecía en Magdalena, a ti te hablo. Sé que te han herido muchas veces, pero aquí estás, con los ojos que guardan calor, ternura, dolor y fuego, en una ciudad donde me enseñaron a ser lacra y donde también los limeños miran tan mal, con los pies listos para correr, con el corazón hecho trizas. Sin embargo, todos los golpes y desprecio que sufrí no se comparan con el amor infinito que me rodea en estos momentos. Y voy a sanar, voy a estar muy bien, porque río como el agua, porque soy el corazón noble y sincero, porque la vida tiene algo aún mucho mejor esperando por mí, porque lo merezco y porque a pesar de todo brillo con un alma rota. Y creo que, de hecho, muchas de las producciones de personas trans hablan justamente desde este dolor, ¿no? Desde el dolor de ser una persona que ha sido prácticamente estigmatizada a lo largo de su vida. Y creo que también es justamente encontrar desde este dolor, también encontrar el amor propio. Y por eso como ayer, como que cuando Grete leyó Jazmín, que es uno de sus otros poemas, se encontraba bastante esto, ¿no? En cómo las personas trans, muy a pesar de la violencia, llegamos a entender nuestro propio ser como un ser que sí merece amor, pero que sabe que debe encontrar desamor en varios espacios de su vida. Y esto como tiene mucho que ver con varias vivencias trans, no solamente una. Y estos son los sentires que mayormente mostramos las personas trans en nuestros escritos, ¿no? En cómo hemos vivido nuestra identidad trans y también el hecho de haber sido una disidencia a lo largo de nuestra vida. Y la otra que voy a explicar es la de Ariel Varela, que de hecho Ariel Varela es como se le conocía de otra manera, ¿no? Era incluso actor, salía en la televisión, ha salido en televisión varias veces, pero es la única persona que ha podido sacar como que una novela, algo escrito, pero también tengamos en cuenta de que de qué contexto viene esta persona, ¿no? Esta persona es una persona incluso que venía desde una clase media, que accedió también a la educación universitaria, y de hecho es una persona que ni siquiera es de las generaciones de 30, o sea, entre 29 y 30 años, que mayormente son las personas trans que estoy mostrando, ¿no? Sino que Ariel Varela ya tiene como 52 años, más o menos. O sea, es una persona trans de otra generación, ¿no? De una generación que incluso ni siquiera sabía la existencia de trans masculinos. O sea, de hecho, el movimiento de trans masculinos recién empezó en el 2008, ¿no? Como organización. Entonces, de hecho, ver una producción de una transmasculinidad en esos tiempos y creo que no, esto se cumple al menos en varios transmasculinos, ¿no?
Él lo hizo de manera como que escribir una novela, porque creo que en esos tiempos incluso el tema de las redes sociales o de la virtualidad no era algo tan seguido, pero el libro que escribió justamente relata cómo esta persona entendía su identidad a lo largo de su vida, ¿no? Cómo esta persona entendía como el ser un chico, y no necesariamente un chico trans, sino como ni siquiera había llegado en ese momento a saber que existían trans masculinos, ¿no? Y de hecho es como una vivencia de varias trans masculinidades, que en un inicio se identifican como lesbianas, como muy masculinas, pero cuando conocen a otro chico trans, recién dicen, uy, creo que soy una persona trans, ¿no? Porque, como les dije, la mayoría del imaginario de la sociedad siempre imagina a trans masculinos, digo a trans femeninas, no imagina a trans masculinos. Entonces, el libro relata bastante sobre su historia como trans masculino, ¿no? Este, que lo divide por capítulos, ¿no? Y voy a relatar solo el capítulo 1 y 2 con sus poemas, porque también escribió poemas, que uno es de la niñez y el otro es de la adolescencia. Eh, y bueno, voy a leerlos. Ser el prisionero de una broma del tiempo, amante desterrado sin mañana, transitando en la existencia de un cuerpo que es mortaja de esperanzas. Ser el error de la historia, el abismo de los sueños, el caminante perdido en las distancias. Callar, enmudecer la palabra para evitar las heridas, más lágrimas. Hundirse en el silencio que duele, que lacera los versos, que despedaza, quebra las manos angustiadas, surgidas por el verbo, sellar los labios, encadenar el alma, evadir la presencia para no gritar el nombre que me marca, amarrar los sollozos que mueren en la garganta, morir sin despedidas, sin el te quiero que alivie la marcha, cerrar los ojos y vagar por siempre, con un corazón sangrante que silencio ama. O sea, y esta parte como que narra su niñez es justamente el hecho de cómo esta persona se silencia a sí misma por el deseo o por también haber encontrado de que no se veía como una niña, no se veía a esta persona a sí misma con el género que se le asignó al nacer. Y lo otro viene en la adolescencia que dice, traigo el frío de todas las distancias cristalizando mi sangre, el hielo de los caminos envuelve mi cuerpo, el gris el horizonte, es gris el pensamiento, grises mis manos, grises los ojos, caminar, abrir los ojos en la nueva mañana y tratar de estar vivo cuando ya estás muerto. Dormir, soñar, sentir la asfixia del vacío apretando el sueño y despertar llorando de miedo, abrazando el silencio. Creer que todo pasa, confiar en el tiempo y el tiempo despedaza los sueños, la fe, las esperanzas y sigue su paso firme y no se detiene ante el alma derrotada. No hay camino posible, no hay brújula que guíe la marcha. Esperar suplicar al frío del invierno que congele el corazón, que haga piedra el sentimiento, que despierte la razón para matar el amor, para arrancarlo del pecho, añorar el momento que el alma logre el descanso eterno. Y de hecho, esto relata también el tema de cómo muchas personas trans también como mediante el dolor estamos en espacios de depresión también, ¿no? Y cómo justamente este silenciamiento sobre nuestras identidades, o incluso no conocer, o saber que nuestro futuro va a ser como lleno de todas estas limitantes, lleno de todos estos no entendimientos, incluso como genera muchas incertidumbres también, ¿no? El tema de los sentimientos de ansiedad, el tema de, como les dije, la incertidumbre de no saber qué me va a deparar lo que sigue para mi vida, pero sé que esto que sigue para mi vida incluso significa algo que más significa muerte que vida, ¿no? Que más significa como silenciamiento, de daño, de dolor, ¿no? Como un camino de dolor es algo que nos marca a lo largo de nuestra vida. Y en ese sentido, como Ariel como menciona justamente, creo que estas dos cosas también en sus dos poemas, ¿no? Que son los inicios de los capítulos de su libro. Y creo que desde ahí también es como algo que creo que muchas personas trans también como nos pasa a lo largo de nuestra vida. Y ahora la otra persona que voy a mencionar es Tracanón. Me gusta esa foto porque
dice, las tracas también con pene abortamos la violencia. Porque ciertamente la masculinidad, al menos para las personas transfemeninas, implica toda una obligación fuerte y también violencia, ¿no? La masculinidad no es como, oye, abordo la masculinidad y me apodero de esta. La masculinidad es violencia para mí. Entonces, creo que desde ese punto, desde esas formas de ver nuestra vida trans, como realmente a lo largo de nuestra vida ha sido una constante represión a quienes somos, cómo nos queremos expresar, ya tanto sea en feminidad o masculinidad, ¿no? Y voy a leer este poema que se llama De mí. Dice, ¿por qué no puedo negar a identificarme ante el Estado? ¿Por qué no puedo sacrificarme y sabotearlo con mi vida? ¿Por qué tengo que ser un ciudadano, entre comillas, basado en un pacto social impuesto? ¿Por qué querría tener derechos en un sistema basado en desigualdades perpetuas? ¿Por qué no puedo evitar mi ser libre? ¿Por qué no puedo abortar mi identidad? Las travestis secuestradas, torturadas y asesinadas por los movimientos revolucionarios comunistas y socialistas en el Oriente en los años 80 perdieron sus identidades por la vergüenza que sentían sus familiares de reconocerlas. Las tracas reprimidas, violentadas y criminalizadas por la Guardia Civil y fuerzas policiales en Lima de los años 50 hasta hoy fueron obligadas a identificarse como hombres ante el sistema judicial. ¿Por qué tengo que aspirar a ese estado civil? Un régimen matrimonial monográfico y heteronormado? ¿Por qué tengo que reducirme en dos sexos, género masculino y femenino, basado en una doctrina biologicista, genitalista y binaria? ¿Por qué tengo que asignarme una nacionalidad cómplice del sistema colonialista, capitalista y patriarcal? ¿Por qué tengo que obligarme a cumplir con la empresa electoral de un Estado democrático para mayorías manipulado por una élite minoritaria? Tanto puede costar entenderlo, tan difícil podrá ser replicarlo. Los maricones que se infiltraron como resistencia cultural en las festividades tradicionales de sus pueblos desde el siglo XIX hasta hoy, son quienes ellas quieran ser a través de una mascarada y una pollera de carnaval. Los hermafroditas son intersexuales, sacerdotisas ancestrales y astrales y guardianes de Apus y Huacas trascendieron sus existencias ancestrales a través de cánticos y danzas rituales. Ahora sé que puedo excomulgarme de aquel estado. Ahora sé que puedo autobortarme del sistema. Por todo esto he decidido dejar de identificarme con un DNI ante el Estado peruano y dejar de producir datos personales para el sistema virtual. Mi ciudadano identificado con derechos desiguales, mi sexo asignado con géneros binarios, mi empresa electoral de mayorías, Estado democrático de machos, mi Estado civil impuesto con monogamia heteronormada, mi nacionalidad capitalista, sistema colonizado, solo una travesti anónime en plena inversión carnaval. Creo que Tracamine como que siento como, es esta vivencia, ¿no? Como del DNI, justamente hay muchas personas trans indocumentadas, ¿no? Y en ese sentido, como también cuando morimos, también cuando se nos mata, no se nos reconoce su identidad. Y muchas veces esta identidad está ligada justamente a estos sistemas que siguen reprimiéndonos, ¿no? Que siguen ligados a un binarismo de lo que es sexo femenino, sexo masculino, desde un tema incluso que no solo viene desde ahora, sino desde una etapa colonial, donde la vivencia o nuestro reconocimiento como personas o como humanos es aún una disputa dentro de este tiempo. Y creo que al menos ese texto lo relata como bastante bien. Y nada, solo les mencionaría que acabo de leer como que estos 4 autoras, y desde ahí como que sigan como pidiéndoles como todas las producciones o creatividades que generan, ¿no? De hecho, el hecho en cómo lo sacan o cómo lo publican también es una limitante, ya sea porque justamente que las economías que nosotros tenemos no son como una economía como, wow, tengo un trabajo estable, puedo hacer cosas, no. La mayoría de personas trans genera sus creatividades a partir de la autogestión, los fanzines, el hecho de escribir para poder sobrevivir incluso. Entonces, creo que eso es muy importante como mencionarlo
ya que es muy importante también la redistribución de nuestros privilegios, ¿no? Si sabemos que tenemos otro tipo de vivencias y otro tipo de formas de producir cosas y también otro tipo de privilegios económicos, redistribuyan estos hacia las personas trans para que sigan sobreviviendo y también resistiendo este sistema. Y la última cosa que voy a decir, porque ya me está casando el tiempo, ¿qué hacer si eres una persona cisgénero y quieres escribir sobre personas trans? Porque sí, o sea, aunque siempre igual estemos como hablando de que las personas trans tienen que hablar por ellas mismas, como va a seguir existiendo gente cisgénero que va a querer hablar por nosotros y va a hablar desde otro punto de vista. Y es muy necesario como tener en cuenta ciertas cosas, no solamente desde el sentido de lo que voy a mencionar ahorita. Yo también diría que retribuyan económicamente o con conocimientos a personas trans cuando les pidan una entrevista o cuando les pidan hablar sobre sus vidas, porque muchas veces se nos ha instrumentalizado, se han instrumentalizado nuestras historias, simplemente se las ha utilizado para hacer producciones académicas, pero al final eso no ha ayudado a que personas trans salgamos de la precariedad o de la marginación. Y creo que como reparación histórica hacia nosotros es necesario que se vea en cualquier producción que cualquier persona cisgénero haga hacia personas trans, que exista este tipo de reparación y retribución hacia nosotros, ¿no? Por el tema de que nosotros somos personas trans y sabemos más de nuestras propias vidas que lo que otra persona cisgénero pueda reconocer o conocer. Y en ese sentido voy a mencionarlas. Aborden su tema con un sentido de humildad. Ustedes no son expertos en las personas trans, de transexualidad, de transexualismo y trans. Las personas transexuales lo son. De hecho, yo estoy leyendo con un texto del 2001, entonces ahí todavía se utiliza el término transexual. Y eso es lo que les explicaba, ¿no? Como que las vivencias que nosotros tenemos, nosotros las sabemos. No las saben las personas cisgénero. Las personas cisgénero creo que ni siquiera podrían entender cómo es no identificarse con el género que se les ha sido asignado al nacer. Y en ese sentido es como también entender que ese conocimiento es como algo que quizás en su vida o a lo largo de su vida es un conocimiento que ustedes deben ver desde ese punto, ¿no? Que las personas trans lo sabemos, pero que las personas cisgénero no necesariamente lo entienden de esa manera. Donde están refiriéndose a los discursos, fenómenos, experiencias, vidas, subjetividades, corporalidades, etcétera, de mujeres trans, explícitenlo y continúen haciéndolo explícito a lo largo de su trabajo. Afirmarlo una o dos veces no será suficiente para quebrar el uso de feminidades trans como paradigma, o para quebrar el paradigma de lo que se piensa de personas trans. No tire referencias ocasionales a discursos, fenómenos, experiencias, vidas, subjetividades, corporalidades, etcétera, de varones transexuales, sin preguntar cuál es el propósito de estas referencias y si esos propósitos son legítimos o no. Como les dije, muchas veces se nos ha instrumentalizado. Y la instrumentalización es una práctica también colonial que existe desde la academia blanca, desde la academia vista a solamente como las personas trans como objetos de estudio, más no como personas que tienen una humanidad, que tienen sentires y que de cierta manera también tienen conocimiento sobre ellas mismas. No borren nuestras voces ignorando lo que decimos y escribimos a través de representaciones burdamente incorrectas, como hace Hausman o Sandy Stone y Kate Bornstein, que son autores que escriben sobre personas trans, o negándonos credenciales académicas si las tenemos. O sea, de hecho, como les mencioné, la academia, muchas veces cuando nosotros nos presentamos, se nos llega justamente esa legitimidad por que existe una sumisión de que las personas trans no necesariamente pertenecemos a los espacios de la academia, ¿no? Y también en ese punto, como mencionar de que existe justamente esta negación de cómo se hace a nuestros conocimientos o nuestros saberes, ¿no? O insistiendo en que tenemos que tener credenciales académicas si queremos que se nos tome en serio.
Y de hecho sí, no muchas veces se toma en serio las vivencias de las personas trans, se toma desde otro punto de vista y es muy necesario cuestionarse eso desde un espacio de privilegio de personas que han accedido al conocimiento, pero también en el sentido de que sí, hay personas trans que estamos en esos espacios y que merecemos respeto y que nuestros conocimientos también merecen esa legitimidad. Si nos ocupamos de su trabajo con suficiente atención como para involucrarnos en críticas enojadas y detalladas, no tome esto como un rechazo, un capricho, un ataque desordenado o ofensivo. Es un regalo, especialmente considerando que ese vínculo suele ser doloroso para nosotros y nos requiere de mucho tiempo. Obviamente, o sea, de hecho, incluso hasta nuestra vida nos requiere mucho dolor y mucho tiempo de entendimiento. Entonces creo que no solamente esa vivencia de dolor y entendimiento se da en el momento en el que nos reconocemos como personas trans, sino a lo largo de nuestra vida. Entonces, es muy necesario que reconozcan este tipo de evidencias para poder tener un poco más de sensibilidad al momento de escribir sobre personas trans. Si estás tomando la historia de personas trans siendo una persona cisgénero, busca retribuir esos conocimientos, ya sea de manera monetaria o con el intercambio de conocimientos que lleven a personas en cuestiones de mejorar su vida. Y esto sí lo sigo mencionando porque mencioné anteriormente también que es muy necesario tener este tipo de como consideraciones, al menos con poblaciones que están en espacios de marginación, precarización y también, no solamente de esto, ¿no? Sino también de mucha violencia. Y nada, como creo que con esto yo acabo con todo lo que menciono sobre la literatura sobre personas trans, de personas trans. Y si tienen alguna duda, como ahorita, díganmela. Y por otro lado, les agradezco también como el espacio de escucha, el espacio de entendimiento, y de poder como seguir intercambiando esto con ustedes, porque sí, me parece muy necesario como entrar con cosas básicas, pero también con cosas complejas que se nos presentan, ¿no?